Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Probablemente aquella tarde de agosto, la ciudad de Lima, la tres veces coronada ciudad jardín, estaba cubierta de una neblina y es más que seguro de que estuviera garuando cuando se me ocurrió enviarle un correo electrónico a un escritor. Un escritor que yo recientemente había descubierto en aquella época, en aquel mes de agosto o septiembre del año 2019 y que hacía solo un par de meses yo había descubierto uno de sus programas. Le escribí un correo electrónico para agradecerle el contenido de ese programa, para presentarle mis respetos y para eh, qué sé yo, expresarle mi admiración intelectual. Yo había descubierto su programa hacía un par de meses, como les estaba contando, casi de casualidad, y me gustó mucho. El programa se llamaba Lágrimas en la lluvia. Lágrimas en la lluvia. El programa era una reunión, era un espacio de debate, un espacio de tertulia, en donde los panelistas, los invitados, discutían por un espacio de 2 horas alrededor de un tema específico. Todos los temas que estaban en discusión podían ser políticos, podían ser filosóficos, podían ser culturales o podían ser históricos, pero todos eran vistos desde el prisma de la naturaleza espiritual humana y desde el prisma de toda la prosapia de que lleva consigo la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años, más de 2000 años. Y no es un programa de carácter meramente religioso o evangelizador del tipo, qué sé yo, la guitarrita y leemos el Evangelio y tal. No era así. Obviamente Evangelio había, pero era muy... eh, tiene momentos de densidad intelectual. ¿Mm? Tanto así que para poder comprender lo que muchos de los invitados solían exponer, a veces era necesario volver a escuchar el programa, porque eran básicamente clases magistrales de diferentes temas. Arte, filosofía, literatura, historia, política contemporánea, historia de la política, etcétera, economía incluso. Juan Manuel de Prada conducía este programa. Y de hecho fue a través de Juan Manuel de Prada que yo empiezo a descubrir ese lado menos empalagoso, ¿no?, de la Iglesia Católica, a la que yo básicamente no asistía, a pesar de que nominalmente sí me reconocía católico. Pero sí es cierto de que yo no iba, no estaba interesado porque solamente conocía aspectos del catolicismo de manera muy superficial, muy superficial. Fue con este programa en donde empiezo a entender algunas otras cosas y empiezo a conocer otros escritores que me fueron muy importantes y que alimentaron mi espíritu y no solamente mi mente o mi intelecto, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Cuando un contenido realmente te puede edificar y puedes recoger de él, extraer de él una sustancia
que nutre tu ser. Más allá de la mera historia que puede ser divertida o entretenida, porque es como cuando ves una película. Hay películas que solamente te hacen pasar el rato y hay películas que te dejan pensando, que te dejan allí sembradas algunas semillitas de dudas, de incertidumbres o de certezas. Lo mismo ocurre. Entonces, este programa era muy nutritivo. Era realmente mucha cultura a la vena. Y los invitados, la mayoría de ellos, diría yo, el 98%, 99% de todos los que han pasado por este programa, eran realmente buenos. Bien, yo le quería expresar a Juan Manuel de Prada que ese programa, ese nutritivo programa, ese vitamínico programa, me había resultado bastante edificante, que me había ayudado mucho y que me había permitido encontrar nuevos significados, ¿no? Que antes estaban soterrados, desaparecidos, que prácticamente no los podía, me eran inadvertidos. Y yo no esperaba ningún tipo de respuesta, porque es lo que es. A veces las superestrellas sencillamente no van a leer tus correos electrónicos, porque uno podría ser cualquier persona en el firmamento, o sea, sin embargo, me envié el correo electrónico sin ningún tipo de esperanza de respuesta. Pasaron 3 días, 4 días tal vez, y obtuve respuesta. Me respondió el propio Juan Manuel de Prada, agradeciendo mi correo electrónico. Fue para esto bastante escueto, bastante formal, ¿no? Y me invitó a que pueda leer su literatura. De hecho, yo leía algunos de sus artículos. Artículos que aparecen en ABC, artículos que aparecen en el suplemento que me entiendo que también es de ABC, que se llama XL. Pero su literatura realmente no la conocía. No la conocía. Fue a través de Lágrimas en la Lluvia que yo pude adentrarme en escritores que yo también desconocía. Yo soy de letras, estudié en la universidad más antigua de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, Decana de América, alma mater de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Y no solamente de Mario Vargas Llosa, sino de señeras figuras de la cultura y de las ciencias peruanas. Esto lo digo con cierto orgullo. Pero en la Facultad de Letras, de donde Vargas Llosa y un humilde servidor somos parte, nunca me hablaron de Chesterton, nunca me hablaron de C.S. Lewis, nunca me hablaron, bueno, Tolkien porque ya es parte de la cultura popular. Entonces, esa rama del conocimiento siempre me fue esquiva. Y si es cierto, yo tampoco lo había buscado con anterioridad. Mi universidad tiene un sesgo un poco hacia la izquierda, al punto que, por ejemplo, uno de los cursos que me iban a tocar en algún momento eran materialismo dialéctico. Así, y no solamente un curso, iban a ser materialismo dialéctico 1, materialismo dialéctico 2, materialismo dialéctico 3. Así que ustedes ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Mucha escuela de Frankfurt. Entonces, jamás tuve contacto con esta vertiente del pensamiento, porque además San Marcos era una universidad y es una universidad abiertamente anticlerical. Sí que es cierto que funciona una capillita por allí, pero punto. Entonces, este programa, Lágrimas en la Lluvia, me abrió esas vertientes literarias y filosóficas que yo empecé a descubrir. Empecé a descubrir gracias al propio Juan Manuel de Prada. Pasaron los años, pasó la pandemia,
y abrí este canal y leí artículos, he compartido noticias, he hecho varios diferentes tipos de contenido y también he compartido con ustedes libros y textos literarios de autores, sobre todo peruanos, pero también algunos otros autores. Entre los peruanos está el propio Mario Vargas Llosa, está Jaime Bailey, está Chesterton, está Orwell, ¿m? Y algunos otros autores que no son tan conocidos como la autora del libro Todos los ríos del mundo, que también leí aquí, que narra la historia de unos enamorados, de una pareja bastante incierta, porque él era palestino y ella era de Israel y se conocían en Nueva York, que era donde nacía el amor. Bueno, entonces se me ocurrió leer un libro de Juan Manuel de Prada, porque su literatura y su prosa a mí me gustan. Él es muy barroco. A la hora de escribir es muy barroco. Sus términos son bastante rebuscados, pero no por eso menos importantes. Al contrario, él rescata la riqueza del idioma español y lo hace de manera bestial. Lo hace muy bien y es un gozo para el alma aprender, porque uno no solamente se alimenta con la historia, sino que alimenta su léxico. Y eso era algo que me parecía entretenido. Y quería yo empezar con Lucía en la noche. Lucía en la noche. Yo empecé a leer el libro y dije, ¿por qué no comparto esto? Porque a la gente le puede gustar. Y además me parecía interesante porque algunos de los parajes que retrataba el propio Juan Manuel al iniciar el libro, a mí me eran de suma conocidos. Es decir, yo había andado por allí, y me refiero específicamente a la Gran Vía de Madrid, que es donde inicia el libro. El libro inicia en un gueto, en un garito, en un hueco, en un bar de mala muerte, en Madrid, con un escritor que venía de la dejadez literaria porque había dejado de escribir hacía buen tiempo y se había dedicado a la tertulia, es decir, a ser un invitado en programas periodísticos o programas de farándula en donde él comentaba el hecho del momento y había dejado la parte literaria allí. Y se había vuelto también medio dipsómano, medio borrachoso. Y otro de sus otro de sus devaneos más frecuentes eran acostarse con señoras, con señoras divorciadas, ¿no? De este personaje. Entonces yo podía ver perfectamente en la descripción que ofrecía el autor el lugar porque es que yo he andado por ahí. Y también me he metido a ciertos guetos, también me he metido a ciertos garitos y también me he metido a ciertos bares de mala muerte en Madrid. Y para mí era claro el escenario. ¿Ah? Para mí era claro. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo comparto? Sin embargo, para evitar algunos problemas, dije, bueno, le voy a escribir y le voy a preguntar si es que es válido o no, si le interesaría o no que yo pueda compartir su libro. Entonces él me respondió de manera muy sucinta, de manera muy escueta, que no, que agradecía mi interés, pero no. Te lo agradezco, pero no. Fue prácticamente lo que me respondió Juan Manuel de Prada. Me dijo que no. Y bueno, no puede leerlo. Podría sí resumirlo por capítulos. Si ustedes me lo piden y me lo dejan en el comentario, yo lo resumo y se los voy contando, ¿no? Como ahora les estuve contando. Bien. Entonces no pude compartir ese libro y no pude
no pude mostrarles el tipo de prosa que se maneja Juan Manuel de Prada, que es muy robusta, ¿no? Sin embargo, ahora quiero romper un poco el acuerdo, que supongo que se extiende a sus otras novelas, porque tiene otras novelas y no voy a andar preguntándole a cada novela si es que me da permiso o no para, para leerlas, ¿no? Entiendo que no. Y tiene mucha razón, porque es que cuando yo leo una novela, obviamente yo le doy yo le doy mi impronta, dejo mi huella ahí. Porque yo me meto mucho en los personajes. Cuando voy leyendo, me meto en el personaje, ¿no? Es medio histrónica la cosa. Y lo voy actuando y le voy poniendo mi matiz e incluso a veces me da por hacer ademanes porque me puedo ver en la escena, y rápidamente cambio al otro personaje. Entonces, a mí me divierte esa, ¿m? ese juego de roles. Me divierte y a mí, además, me ayuda a entender mejor lo que el autor quiere decir. Pero entiendo que el autor no quiere intermediarios entre su obra y el público a la que va dirigido. Lo que quiere es que la comunicación sea lo más pura y prístina posible, sin ningún tipo de intermediario que pueda contaminar la comunicación, y yo soy obviamente pues un agente contaminante. Sin embargo, quiero compartir con ustedes el prólogo de Juan Manuel de Prada con uno de los libros que a mí más me ha gustado, que es El hombre eterno de G.K. Chesterton. Y este es probablemente uno de los libros más, utilizando la figura literaria de hace un rato, más nutritivo, superlativamente nutritivo, que he podido encontrar en los últimos años. El hombre eterno. El hombre eterno probablemente es una de las obras más importantes de G.K. Chesterton, porque te ayuda a comprender de mejor forma la naturaleza humana en el contexto histórico, no desde un punto de vista evolucionista, sino desde un punto de vista cristocéntrico. No es un libro enteramente de teología, aunque tiene obviamente matices teológicos. No es un libro de historia, aunque tiene muchos matices históricos. No es un libro de literatura, aun cuando se nutre, hace uso de autores y de textos literarios para poder expresar mejor sus ideas. Sin embargo, Chesterton, de lo que verdaderamente es un mago, es de la paradoja. Es el uso abusivo, en el mejor de los sentidos, del sentido común. Y utiliza el sentido común, utiliza la paradoja para poder comunicar de mejor forma sus ideas. Juan Manuel de Prada probablemente tiene a Chesterton como uno de sus autores más importantes, ¿ah? Por lo menos desde el punto de vista de la prosapia católica, que no se limita solamente a lo que conocemos en el catecismo cuando habíamos hecho la primera comunión a los 10 años o los 9 años. Es mucho más profundo. Y con Chesterton podemos ver esa impronta que te podría dejar un profeta de nuestros tiempos. De ahí su importancia, de ahí lo valedero, de ahí lo edificante de Chesterton como autor. ¿Y quién mejor que Juan Manuel de Prada, que también tiene una mente bastante lúcida, como para regalarnos el prólogo que precisamente yo quiero compartir con ustedes? Y que en este caso es la naturaleza de este video, ¿no? Contradecir al propio Juan Manuel
a quien le dije que no iba a compartir un libro suyo, pero puedo compartir su prólogo, ¿no? El hombre eterno. ¿Y de qué trata el hombre eterno? De eso nos va a hablar Juan Manuel de Prada en su prólogo, que yo espero poder leer de manera precisa y de manera fluida, ¿no? Este es un poco el índice, los temas de los que habla el libro: la criatura llamada hombre, el hombre llamado Cristo. Muy bien, voy a leer el prólogo y espero que me acompañen en la lectura. En algún pasaje de su suculenta autobiografía, Chesterton nos confiesa que su acercamiento a la Iglesia Católica fue primeramente una expresión de curiosidad. La execración de la Iglesia se había convertido en el pasatiempo predilecto de los intelectuales de su época. Tanta unanimidad en el vituperio acabó provocando en su temperamento inquisitivo un movimiento de rechazo. Una institución humana que concitaba tan ardorosos ataques y, sin embargo, lograba revestirlos, debía sin duda estar animada por un fuego divino. Chesterton se preocupó de indagar la naturaleza de tales ataques, descubriendo en todos ellos un fondo de enconada falsedad. También descubrió, al principio con perplejidad, luego con rendido entusiasmo, que en la naturaleza íntima de la Iglesia latía un meollo de verdad que en el transcurso de los siglos no había logrado agostar, un meollo de belleza antigua y eternamente renovada que acabaría subyugándolo. Chesterton descubre que la única herejía que su época no admite es la ortodoxia. Descubre que el catolicismo es la única religión que nos libera de la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo, esto es, de sus modas perecederas y de su tumulto de banalidades y tópicos enquistados. Y en esta curiosidad hacia lo que sus contemporáneos denigraban sumariamente, incapaces de taladrar la mugre de los prejuicios, acabaría convirtiéndose en un deslumbramiento. Los hombres de su tiempo coincidían en caracterizar la Iglesia como una suerte de cárcel del intelecto. Chesterton no tardaría en comprobar que, más bien al contrario, era un ameno prado donde la libertad del hombre podía retozar a su gusto con alborozo casi infantil. Así, lo que había empezado siendo una suerte de desplante o insumisión ante el pensamiento dominante de su época, acabaría convirtiéndose en una jubilosa expedición en pos de la verdad. Y la crónica de esa expedición, narrada en un puñado de libros que concilian la intención apologética con el esplendor verbal y los primores del ingenio y la paradoja, conforma uno de los edificios más imperecederos de la literatura del siglo XX. Este libro que ahora acometes, querido lector, quizá sea el pináculo que remata tan hermoso edificio, pero es al mismo tiempo el basamento en que se funda su robusta piedra angular. En Chesterton, la gracia de la expresión nunca se alcanza en detrimento de la hondura del pensamiento. Ambas forman una aleación que hace de su escritura un festín de la inteligencia y una exultante experiencia estética. En Chesterton descubrimos, en fin, que belleza y verdad constituyen una amalgama indisociable, y alcanzar esa íntima comunión que es la exigencia máxima del artista, es también la exigencia máxima del católico. El hombre eterno, publicado originalmente en 1925, nace de la vocación polemista que incendió los días de Chesterton. Unos pocos años antes, Herbert George Wells había entregado a las imprentas un muy voluminoso ensayo titulado Esquema de la Historia, The Outline of History.
que, como casi todos los suyos, obtuvo un éxito instantáneo y multitudinario. En ese ensayo, Wells considera al hombre un resultado casi aleatorio de la evolución al reparar en la figura de Jesús. Wells lo caracteriza como una caricatura mortal, sin duda determinante para el destino posterior de la humanidad, como en otras épocas lo serían Mahoma o Buda, fundadores de religiones que se habrían limitado a dar forma a un impulso humano que, para Wells, es quimérico y prescindible. Las tesis materialistas de Wells ya habían sido combatidas en la prensa por escritores católicos de la talla de Bellows, pero sería Chesterton quien se encargaría de elaborar una refutación en toda regla, proponiendo su propio bosquejo de la historia en un libro que, rehuyendo las erudiciones de enciclopedia o almanaque que lastraban el mamotreto de Wells, fundaba su argumentación sobre dos tesis subversivas para la época. En realidad subversivas para cualquier época, de allí la eterna novedad del cristianismo. La unicidad de la criatura llamada hombre y la unicidad del hombre llamado Jesús. Como suele ocurrir en Chesterton, su capacidad persuasiva disuelve sofismas y especulaciones con una fuerza irradiadora fundada en el sentido común. En su narración de los acontecimientos que jalonan la existencia del hombre sobre la tierra, Wells había actuado como un novelista a quien desagrada el protagonismo de su relato y no llega a penetrar su naturaleza más íntima. El hombre, según Chesterton, no es el fruto de una evolución, sino de una revolución. Y para mejor explicar este aserto, nos lleva de la mano al interior de las cavernas que habitaron nuestros antepasados. Lo que encontramos en dichas cavernas, unas pinturas rupestres, realizadas no solo por la mano del hombre, sino por la mano de un verdadero artista, rebate estas hipótesis evolucionistas que lo enmarañan y complican todo para que no podamos comprender la verdad, la sencilla y escueta verdad, aunque hubiésemos sido adoctrinados en las más ortodoxas teorías evolutivas, llegaríamos a la conclusión de que esas mismas pinturas nunca las habría podido concebir ni realizar un animal. Podríamos fatigar el entero atlas, pero jamás encontraríamos una línea trazada con intención artística por la garra de un animal. Resulta chocante que los hombres de las cavernas, tan alejados de nosotros en el tiempo, sean al mismo tiempo tan cercanos a nosotros, y que bestias tan cercanas a nosotros en el tiempo, como el chimpancé o el gorila, sean a su vez tan lejanas. El arte es la firma del hombre, el rasgo exclusivo de su personalidad. El hombre, sostiene Chesterton, no puede ser considerado sino como una criatura absolutamente independiente y singular respecto a las demás criaturas. La señal más evidente de su misteriosa singularidad, la prueba de que no es el producto de un mero continuo evolutivo, es el impulso artístico. El hombre es único y diferente del resto de animales porque es creador, además de criatura. La inteligencia humana no existía y de pronto comenzó a existir. Y ligado a la irrupción de la inteligencia humana, Chesterton sitúa el reconocimiento del misterio. El hombre, que se sabe singular respecto a las demás criaturas, se sabe también depositario de un don divino, se sabe elegido por Dios. Con el tiempo llegará a perder el sentido de esa singularidad, llegará a extraviar su innato sentido religioso hasta que en la historia humana irrumpe Dios mismo. Las manos que habían moldeado el mundo se convierten en las manos desvalidas de un niño que asoma a la vida. De nuevo, el milagro acontece en una cueva, pero esta vez, quien nos invoca desde el interior de esa cueva, ya no es un mero hombre, ni siquiera un hombre excepcional.
Una lectura puramente racional de los evangelios nos desvela que Cristo era alguien que odiaba el exhibicionismo. Nada le repugnaba tanto como hacer alarde de sus dotes sobrehumanas. Cuando se ve en la tesitura de demostrar su capacidad para obrar milagros, siempre se muestra reticente. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de las bodas de Caná. Cuando su madre le solicita una intervención, Jesús trata de escaquearse. Aún no ha llegado mi hora, responde, antes de ceder a la insistencia materna. Más tarde, una vez iniciada su vida pública, comprobaremos que su aversión al exhibicionismo se mantiene incólume. Son con frecuencia sus discípulos o seguidores quienes, después de muchos requerimientos, logran torcer su resistencia a curar enfermos, a devolver muertos a la vida o, en general, a obrar maravillas. Diríase que le molestara aparecer ante los hombres como un mero hacedor de milagros. De hecho, el más portentoso de todos ellos, el de su propia resurrección, decide culminarlo en secreto y desvelárselo a unos pocos elegidos. Esta repugnancia al exhibicionismo revela desde luego al hombre de distinción intelectual. Sin embargo, ese mismo hombre que esconde o solo utiliza a regañadientes sus facultades milagrosas, no tiene rebozo en repetir una y otra vez, sin circunloquios ni eufemismos, que es el Hijo de Dios. Incluso, cuando sabe que esta declaración puede costarle la vida, vuelve a formularla sin que le tiemble la voz. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción? Cuanto mayor es la grandeza de un hombre, mayor es también su repugnancia a los alardes. Ningún gran hombre se atrevería a proclamarse hijo de Dios. Solo los hombres ínfimos y los energúmenos pueden incurrir en semejante rapto de vanidad. No podríamos imaginar a Sócrates afirmando que es hijo de Dios. Por el contrario, no nos sorprendería que cualquier venado se atreviera a postularse como tal. Los manicomios, de hecho, siempre han estado abarrotados de opositores a la divinidad. Sócrates, en medio de una vasta sabiduría, solo sabía que no sabía nada. En cambio, un tarado como Calígula no tenía empacho en investirse de una naturaleza divina y aún de hacerla extensiva a su caballo. Ni siquiera sus más furibundos detractores se atreverían a afirmar que el hombre que pronunció el sermón de la montaña, el hombre que acuñó las más perdurables y hermosas parábolas, fuera un demente al estilo de Calígula. Entonces, ¿cómo explicar el desparpajo con el que se proclama repetidamente Hijo de Dios? Solo un loco se atrevería a tanto. Pero Jesús, que a la vez se proclama Hijo de Dios, no procura tantas muestras de un juicio y discreción supremos. No puede tratarse de un loco. ¿No será pues que es algo más, mucho más que un mero hombre? Las delicadezas del pensamiento chestertoniano alcanzan en el hombre eterno su expresión más acendrada. Mientras avanzamos en su lectura, descubrimos que la historia de la humanidad es, en realidad, una epopeya de salvación en la que Dios y el hombre caminan juntos de la mano sobre un jardín recién estrenado, como en el primer día de la creación. El hombre eterno es, desde luego, una obra maestra de la literatura, pero también algo mucho más vertiginoso. Es la gracia divina hecha escritura, transmutada en frases gozosas de una belleza y un ardor intelectuales, tales que quienes la leen o quienes las leen tienen la sensación de haber sido bautizados de nuevo. Esta es la honda impresión que su lectura dejó en C.S. Lewis, quien algún tiempo después reconocería Cautivado por la alegría, que este libro fue la levadura de su conversión. Entonces leí El hombre eterno de Chesterton y por primera vez me fue deparado contemplar un complejo bosquejo cristiano de la historia
expuesto de tal modo que me resultaba pleno de sentido. Ya entonces pensaba que Chesterton era el hombre más razonable de su tiempo, aparte de su cristianismo. Ahora que verdaderamente creo, pienso que el cristianismo en sí es muy razonable. Ojalá, querido lector, después de paladear cada razonamiento, cada fulguración de la inteligencia que alberga ese libro irrepetible, puedas hacer tuyas las palabras de Lewis, puedas sentirte partícipe de la hermosa epopeya, eterna y siempre renovada, que Chesterton aquí nos narra con palabras imperecederas. Juan Manuel de Prada, Madrid, mayo del 2007. Muy bien. Este es la introducción que hace Juan Manuel de Prada de este fascinante libro de G.K. Chesterton, El hombre eterno. Un libro bastante exquisito en su prosa. A veces, si es cierto, recurre a la prosapia propia del autor y requiere a veces que el lector esté preparado y tenga amueblado el entendimiento para poder entrar en complicidad con el propio autor, que está deseoso de que puedas captar su mensaje. Y fue así como conocí a Chesterton, gracias a Juan Manuel de Prada, quien me negó, ahora último, que lea Lucía en la noche, uno de sus libros más celebrados, además por la crítica, y que se ambientan en Madrid, ciudad en la que me siento muy cómodo. Y esos paisajes que relata el propio Juan Manuel de Prada, pues me son bastante identificables, ¿no? Muy bien, eso era lo que les quería comentar hoy. Y si les gustaría, porque es un libro, no es corto el libro, si les gustaría que yo pueda compartir con ustedes este libro y comentarlo, déjenmelo en los comentarios, regálenme un like, suscríbanse al canal si no están suscritos, porque acá hablamos de todo un poco. Hablamos desde Leticia hasta Chesterton. Hablamos de Jaime Bailey hasta Mario Vargas Llosa. Hablamos de todo un poco. Y noticias y cosas del día a día. Nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima. Y si les gusta Chesterton, déjenmelo saber. Paz y bien.